Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy estamos jueves 7 de julio y vamos a continuar con nuestros aprendizajes sobre la experiencia Construye mi comunidad a partir del Bicentenario. Desarrollamos nuevamente el área de personal social con el tema Viejos problemas de hoy, cambios y continuidades. Veamos primero cuál es el propósito de nuestra actividad de hoy, y es identificar situaciones que han cambiado o continuado en nuestro país desde la independencia hasta la actualidad, ¿ya? Para ello, pues, vamos a seguir desarrollando lo que es la interpretación histórica, ¿no? Y debes lograr estos dos aprendizajes. Bien, empezamos reflexionando con esta pregunta. ¿Todo cambia? ¿Qué creen ustedes? ¿Todo cambia? Bueno, para saber que el tiempo pasa, se identifican los cambios que se han dado, los cuales responden a una causa o varias causas. Esto no quita que también haya situaciones que continúan en el tiempo, y a estas se la denomina continuidades, porque continúan. Los cambios y continuidades pueden ser económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales. Recuerda cómo María en principio cuestionaba celebrar el bicentenario de la independencia del Perú, para lo cual fundamentaba que siempre celebramos la independencia y todo sigue igual. La basura está acumulada en las calles, hay desorden y mucha inseguridad en la comunidad. ¿Bien? Ahora sí, con esta reflexión inicial vas a responder estas tres preguntas. Número 1, ¿qué opinas de ello? Número 2, ¿por qué en el título se dice viejos problemas de hoy? En el título de nuestra actividad. Número 3, ¿cuál es su relación con el tema de cambios y continuidades? Bien, fundamenta tu respuesta en tu cuaderno. Ahora vamos a analizar el tema de la actividad paso a paso y empecemos con el paso 1, que es reconocer aspectos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales. ¿Y cómo vamos a reconocer? De los textos anteriores que hemos venido analizando el día lunes y de las cuales se han extraído las siguientes características. Vean, hemos identificado aspecto ambiental, que se refiere al entorno natural, a su biodiversidad, las problemáticas como la contaminación ambiental, ¿no? La basura, etcétera, y las propuestas o acciones para el mejor cuidado del ambiente, ¿ya? El aspecto económico corresponde a características referidas a los recursos con los cuales se subsiste, las actividades económicas como el comercio, ¿no? La agricultura, el tributo indígena, los impuestos, entre otras. Y respecto al aspecto político, hemos visto también que corresponde a las formas de gobierno. Por ejemplo, hablaba de la monarquía española, ¿no? Gobernaba el Perú, ¿no? Los poderes del Estado, se refiere también a las leyes, a la Constitución, a las instituciones u organismos, así como también a la participación ciudadana. Y el aspecto social corresponde a características que tengan relación con las personas, con los nacimientos o con las muertes, ¿no? De algunas personas, o las migraciones, las formas de agrupación, los asentamientos como campo, ciudad, o los estamentos, entre otras, como se dice, aspectos sociales. Y el aspecto cultural corresponde al pensamiento, a las ideas de un momento histórico, la ciencia, el arte, la información, el conocimiento, sus diferentes manifestaciones, ¿verdad? Como en la religión, las costumbres, el idioma, las tradiciones, etc. Muy bien. Entonces hemos identificado características importantes en los textos que hemos analizado en los días anteriores. Bien, dentro de tu comunidad o región, ¿no? País, o nuestro país, o nuestro continente también, que es continente americano, cada grupo humano tiene una manera de interrelacionarse. En esa interrelación se definen los aspectos social, político, económico, cultural y ambiental, según el momento histórico que viven, claro que sí. Ahora, de los textos 2, 3 y 4 que hemos analizado el día lunes,
se han extraído las siguientes características que vas a observar en este cuadro. Con ellas verás cómo se definen estos aspectos, ¿no? Tanto del aspecto social, político, económico, etc., ¿no? Luego, tú vas a agregar aquí las características que se solicitan en el recuadro. Vemos aquí ejemplos que ya se identificaron de los textos, por ejemplo, del texto 4, ¿no? El momento histórico para todo es la independencia, obviamente. Vamos a ver el aspecto político. Del texto 4 se encontró que la monarquía española controló la información, sobre todo en la década de 1790, ¿recuerdan? Y otro más, por ejemplo, del texto 3, el aspecto político también. Mucho antes de la independencia, tuvimos rebeliones regionales de fuerte composición indígena. Por ejemplo, la rebelión de Tupac Amaru II. ¿Verdad? Muy bien. De igual manera, del texto 3, aquí tenemos la rebelión de Tupac Amaru II en 1780, que corresponde al aspecto político. Por ejemplo, en el aspecto cultural, vemos aquí que quedaron prohibidas las lecturas que trataran temas políticos y cuestionaran al rey. Eso lo hemos leído en el texto 4 el día lunes. Ahora tú vas a identificar otros aspectos que has encontrado dentro de esos textos 2, 3 y 4, para el aspecto social y para el aspecto ambiental. Describe aquí una característica para cada tipo de aspecto. Recuerda que se está refiriendo al momento histórico de la independencia, ojo, no de la actualidad, sino de la independencia. Ahora, paso 2. Vas a reconocer los cambios y continuidades con base en algunos elementos analizados en el paso 1 y algunos elementos cotidianos que observamos en la actualidad, ¿ya? Ve un elemento cotidiano, tanto para las peruanas y los peruanos de hoy como del tiempo de la independencia. ¿De qué estamos hablando? De la información. ¿Cómo era el acceso a la información antes y cómo es ahora y cómo podría ser en el futuro? ¿Ah? ¿Ven ustedes? ¿Han leído en los textos que antes la información se prohibió en un momento dado de la independencia, ¿verdad? Ok. Ahora elabora un organizador visual con todo lo que has analizado en los textos, ¿no? ¿Cómo llegaba la información en el pasado, en el tiempo de la independencia? ¿Y cómo llega hoy la información en el presente? ¿Ah? ¿De qué manera nosotros podemos tener información de diversos temas que sean? ¿Y cómo crees que llegará la información en el futuro? A ver, imagínate, ¿ok? Para que puedas completar este organizador visual, a continuación te presento algunas pautas. Bien, aquí tienes las pautas para poder elaborar tu organizador visual acerca del acceso a la información en el pasado, presente y futuro, ¿ya? En el recuadro del pasado, identifica cómo se manejó la información durante el proceso de la independencia en los años 1780 y 1824. Algunas preguntas que te pueden ayudar para que completes tu organizador visual respecto a lo que es el manejo de la información en el pasado, puede ser, ¿no? El acceso a la información, ¿la tenían todas las peruanas y los peruanos? ¿Qué dices? ¿Ah? ¿Cómo llegaba la información a las peruanas y a los peruanos? Respondiendo a estas preguntitas, vas a completar tu organizador visual con lo que corresponde al recuadro del pasado. Ahora, para que completes el recuadro del presente, identifica las características de cómo se maneja la información en este año 2021, ahora presente. Algunas preguntas que te pueden ayudar para que completes ese recuadro son, ¿no? ¿Con qué medios se informa tu familia sobre lo que sucede en el día a día? ¿Cómo puedes identificar cuando una noticia es muy importante? ¿Y cómo te enteras de las noticias importantes? Fácil, ¿verdad? Tú que estás en la actualidad, obviamente vas a identificar con facilidad esas características. Ahora, en el recuadro del futuro, identifica las características que consideras que tendrá la información en los próximos años. Por ejemplo, en el año 2022, más adelante, imagínate en el año 2050, ¿no? O año 3000, imagínate, ¿ve? El acceso a la información será para todas las peruanas y todos los peruanos. ¿Qué crees tú? Imagínate, ¿ah? ¿Cómo llegará la información a las peruanas y a los peruanos? ¿Ok? Entonces, con estas preguntas te vas a ayudar para poder identificar bien las características y poder llenar tu organizador visual en lo que concierne al acceso a la información, tanto en el pasado, en el presente, como en el futuro.
Muy bien, ahora, como cuarto paso, con todo lo que hemos analizado y recordado los textos analizados el día lunes, concluye y responde a las preguntas. ¿El acceso a la información lo consideras un problema del presente? ¿O también es del pasado? ¿O también será del futuro? ¿Qué dices? Explícalo. Incluso puedes utilizar ejemplos. Número 2. ¿El acceso a la información fue un problema del pasado? ¿Sí o no? Y explica tu respuesta. ¿Qué cambios identificas entre el pasado y el presente con respecto al acceso a la información? ¿Y qué semejanzas también identificas? ¿No? ¿En qué se parecen también? Ok. Número 4. ¿Qué situaciones puedes observar que en la actualidad aún continúan, aparte del acceso a la información, ¿no? ¿Qué otras situaciones en otros aspectos, como el aspecto ambiental, aspecto social, aspecto político, puedes observar que en la actualidad aún continúa de lo que había sucedido en el tiempo, ¿no? Del proceso histórico de la independencia? Explícalo aquí ampliamente, puedes citar ejemplos, puedes hacer dibujos incluso. Muy bien, con ello estás finalizando la actividad del día de hoy, entonces identificando los cambios y las continuidades que han venido pues suscitándose durante el tiempo histórico de nuestra independencia y que hasta ahora algunos permanecen, ¿verdad? Muy bien. Felicitaciones por realizar sus actividades con puntualidad y seguir aprendiendo con entusiasmo.